Compartiendo pantalla. Listo. Ahí están viendo la pantallita, ¿verdad? Sí, ven ahí el tablero. Sí, señor. Profe. Sí, bueno. Sí. Bueno, entonces, retomando un poco, ¿alguien quiere decir algo? ¿O alguien tiene el micrófono abierto? ¿Alguien tendrá el micrófono abierto? Bueno, entonces, bueno, lo último que vimos en la clase pasada fue que, digamos, de alguna forma yo quería mostrarles o convencerlos que efectivamente el campo eléctrico es una onda, ¿sí? Y el campo magnético. La demostración que nosotros hicimos, la hicimos solamente para el campo, la hicimos para el campo magnético, ¿sí? Pero de una manera muy similar se puede hacer para el campo eléctrico, ¿ok? Entonces, lo que nosotros probamos es que efectivamente el campo magnético sí se puede comportar como una onda, ¿listo? Y eso lo hicimos básicamente manipulando un poco, haciendo algunas operaciones matemáticas con las ecuaciones de Maxwell, ¿listo? ¿Y por qué decimos nosotros que el campo magnético se comporta como una onda? Pues simplemente porque nosotros a partir de las ecuaciones de Maxwell pudimos llegar a la ecuación diferencial de onda, ¿listo? Esa demostración que hicimos es una demostración clásica, está en la mayoría de los libros, incluso hay muchos, como muchos blogs de internet que tienen esa misma demostración resuelta, ¿sí? Así como yo se la resolví acá, así está resuelta allá, ¿ok? Bueno, eso por un lado. También demostramos que la velocidad de propagación de la onda en el vacío no es cualquier velocidad, ¿no? Es una velocidad grande, ¿sí? Y constante, ¿ok? ¿Qué quiere decir constante? De que todas las ondas electromagnéticas en el aire o en el vacío se propagan con una velocidad que es cercana a los 300.000 kilómetros por cada segundo, ¿sí? O, si a ustedes les parece muy bien, esa velocidad es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿listo? Habíamos dicho de que esa velocidad es una velocidad muy grande, ¿verdad? Es tan grande esa velocidad que si uno manda un rayo de luz que dé la vuelta a la Tierra, ese rayo de luz seguramente le va a dar muchas vueltas a la Tierra antes que pase el primer segundo, ¿listo? Esa es la razón por la cual cuando nosotros vemos esos partidos de fútbol maravillosos de allá de la Liga Europea, nosotros los goles los vemos de manera instantánea, ¿listo? De manera instantánea. Lo mismo cuando nosotros vemos el reinado mundial de la belleza, ¿sí? Cuando nosotros estamos viendo a ver quién es la reina universal o quién va a ser Miss Universo, nosotros tenemos la información prácticamente en tiempo real, ¿sí? Es decir, que en cuestiones de milisegundos, la información se está produciendo, no sé, en África o en Europa, y nosotros acá estamos recibiendo la noticia de quién es la reina, ¿listo? Eso bueno, la reina no, ¿quién es la muchacha que quedó como Miss Universo? Esto porque estas ondas electromagnéticas se propagan a muy buena velocidad. A veces sucede que a veces uno cuando está viendo televisión, no sé si a ustedes les ha pasado, uno puede tener, digamos, como dos dispositivos, ¿sí? De pronto hay un dispositivo en el cual uno está viendo televisión con una antena de aire y de pronto hay otro dispositivo que está, por ejemplo, con, no sé, con DirecTV, por ejemplo. Entonces uno sí se da cuenta de que a veces
A veces el gol se menciona primero en un televisor y después al rato se menciona en el otro, ¿sí? Son cuestiones de por ahí, no sé, 2, 3 segundos. Esa diferencia o mejor dicho, la razón por la cual la televisión llega más rápido a uno, en realidad no se debe a la onda propiamente, sino como a la electrónica que los ingenieros tienen detrás de todo eso, ¿sí? Es posible que de pronto la onda sufra un delay o un retardo, ¿sí? Puede que exista un retardo en la señal, pero ese retardo más se debe a electrónica o, bueno, posiblemente puede ser a condiciones ambientales, ¿ok? Ese digamos que fue el repaso, ¿listo? ¿Les quedó claro esa parte o tienen alguna pregunta? Señor Doctor. ¿Sí? Bueno, entonces, con lo que mencionamos la clase pasada, hay que decir lo siguiente. Voy a escribir acá como un subtítulo que diga de que voy a hacer una afirmación. Entonces, esta información dice, el campo eléctrico y el campo magnético son ondas, ¿sí? Son ondas. Ya les estoy ¿Está diciendo, escribiendo? son ondas. ¿Cómo? ¿Está escribiendo? Sí, Yo no veo estoy nada. escribiendo. ¿No ves nada? Ah, es posible que sí, que la señal te esté llegando un poco retardada. Los demás alcanzan a ver algo, los que escribí E y B son Sí, ondas profe. y están en fase. ¿Sí se ve? Sí, señor. El compañero que dijo que no se le veía, ya se le ve. No, profe. Nada. Eso seguramente es tu internet. ¿Tú qué internet estás pagando? Movistar. ¿Estás conectado qué? ¿Con datos o debe ser que la señal en No, tu no, casa no Wi-Fi. es muy buena? Ah, Wi-Fi. Sí, no sé qué decirte. Ya, Todavía ya, no ya. se ve. Ya se ve. Ya Bueno, apareció. la señal de pronto te va a llegar tarde, ¿sí? Eso pasa cuando tu internet no es bueno. A mí también me pasa a veces, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, sigamos. Entonces, yo lo que quiero que ustedes sean conscientes es que de aquí en adelante, fíjese, el campo eléctrico y el campo magnético son ondas, ¿listo? Entonces, si son ondas, lo que le quiero decir es que si el campo eléctrico y el campo magnético son ondas, entonces usted con toda confianza, no le dé pena, mire, usted va a poder escribir el campo eléctrico, lo va a escribir como E igual a un E sub 0 multiplicado por el seno de K por X o por R menos W multiplicado por el tiempo, ¿sí? Y el campo magnético B, usted lo va a escribir como B sub 0, también seno de KX o KR menos W por T, ¿sí? ¿Listo? Entonces, fíjese, el hecho de que yo escriba el campo eléctrico y el campo magnético con una función seno, ya yo lo que estoy diciendo es que de que el campo eléctrico y el campo magnético son ondas, ¿sí? Y no son cualquier onda, mire, son ondas armónicas, ¿listo? Yo les colocaba, por ejemplo, ayer, bueno, perdón, la última clase les colocaba el ejemplo, por ejemplo, cuando uno mandaba los mensajes de WhatsApp, ¿sí? Yo les decía que en realidad, cuando uno manda un mensaje de WhatsApp, uno graba el audio, ¿sí? Uno graba la onda de sonido en el dispositivo. Pero yo me imagino que el dispositivo después tiene que convertir esa señal que es una onda mecánica, debe convertirla en una onda electromagnética. Es decir, debe convertirla en senos y cosenos en términos de campo eléctrico y campo magnético, porque finalmente eso es lo que se transporta por el aire, ¿sí? Después el otro teléfono, cuando recibe esa señal, yo me imagino que el otro teléfono tiene la capacidad de como que hacer la conversión, ¿ok? Listo. Entonces, miren, ahí yo tengo el campo eléctrico y tengo el campo magnético. Esas son las ecuaciones que vamos a trabajar de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, es lógico pensar de que este E0 que ustedes ven ahí,
Este E0 ahora va a representar la amplitud de la onda eléctrica, y este B sub 0 va a representar la amplitud de la onda magnética. ¿Listo? Muy parecido a lo que habíamos trabajado en el movimiento ondulatorio. ¿Ok? Aquí hay una cosa muy especial, y es el hecho de que estos vectores E y B no son vectores, no son expresiones escalares. Estas expresiones son vectoriales. Entonces, como son vectoriales, yo debo colocarle en la parte de arriba, debo colocarle una flechita de vector. ¿Listo? A esta le pongo flecha de vector, y a la de abajo también le pongo flecha de vector. ¿Listo? Otra cosita. Bueno, otra cosita que es muy importante, ¿no? Lo digo acá, y con los ejercicios lo vamos a ir, digamos, afirmando o afianzando. Cuando yo digo que los campos eléctricos y magnéticos están en fase, yo lo que le quiero decir es que el argumento de la función seno, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético, siempre tienen que ser iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, si en la parte de arriba aparece KR menos WT, para el campo magnético, es decir, para la ecuación de abajo, también debe aparecer exactamente lo mismo, ¿sí? No puede aparecer una cosa distinta para la componente del campo magnético y para la componente del campo eléctrico. Los dos tienen que tener el mismo argumento. Cuando me refiero al argumento, me estoy refiriendo a lo que va dentro del corchete, ¿ok? Por ejemplo, si en la parte de arriba yo coloco un menos, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que el campo eléctrico va para la derecha, ¿no? Entonces, el campo magnético también tiene que ir para la derecha. Entonces, acá abajo también debe ir un menos. ¿Ok? Menos y menos. No puedo colocar arriba un más y abajo un menos, ¿no? Porque eso lo que diría es que el campo eléctrico va para la derecha y el campo magnético va para la izquierda. Y eso no es posible, ¿sí? Piensen de que estos campo eléctrico y campo magnético son como dos hermanos, o quizás son una pareja de marido y mujer que se aman mucho, ¿sí? Entonces, si se aman mucho, quiere decir que ellos van para todos lados juntos. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Bueno, voy a hacer otra cosita que me hace falta. Resulta y pasa de que acá, fíjese que yo del lado izquierdo coloqué vector, ¿sí? Pero del lado derecho no coloqué vector. Entonces es importante acá colocarle, bien sea un vector acá, a E sub 0, para que las dos cantidades pues no se alteren, ¿sí? Es decir, el campo magnético es vector, entonces este cosito de al lado, o la amplitud, también tiene que ser un vector, ¿ok? Aquí, para efectos de lo que vamos a hacer ahorita, para efectos de unas demostraciones, yo voy a colocar el vector K, o sea, acá lo voy a colocar como vector, y a R también, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí un punto en la mitad, ¿sí? Punto aquí y punto acá, ¿listo? Y voy a colocarle vector acá, ¿sí? O sea, este es un vector, K es un vector y R es un vector, ¿sí? Y esto está dado por un producto punto. Mira, aquí hay un producto punto en la mitad, ¿ok? ¿Sí? Después el otro lo dejo quieto, mire, después sigue menos W multiplicado por el tiempo, y del otro lado, abajo también está menos W multiplicado por el tiempo. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, algo que ya deben saber es lo siguiente. Bueno, esto ya de hecho ya lo saben, ¿no? Resulta y pasa de que W, mire, W, recuerden que en el capítulo anterior era K multiplicado por la velocidad de propagación, ¿no? Acá lo vamos a anotar así, mire. Bueno, lo vamos a anotar igual, ¿no? K, que es el número de onda, multiplicado por C, ¿sí? Donde este C, fíjese, ese C que ustedes ven ahí, que es una nueva variable, la vamos a representar con C, va a ser de aquí en adelante 3 por 10 a la 8
metros sobre segundo, y este va a ser la velocidad de la luz. ¿Sí? Recuerden que, bueno, ustedes tienen que ser muy conscientes de que ya yo les he dicho, ¿no? La velocidad con que se propagan las ondas electromagnéticas es una constante, ¿no? Entonces, en este caso, la velocidad de propagación de las ondas en el vacío o en el aire incluso va a ser de 3 por 10 a la 8, ¿listo? O sea que los ejercicios que ustedes o los ejercicios que se le planteen a usted sobre ondas electromagnéticas no les va a preguntar cuál es la velocidad de fase o cuál es la velocidad de propagación. ¿Por qué no les va a preguntar? Porque es una constante, mire. ¿Sí? 3 por 10 a la 8. Es una constante. Siempre vamos a manejar el mismo número. ¿Sí? Me siguieron hasta ahí, ¿verdad? Sí, profe, sí. Sí. Bueno, listo. Bueno, vamos despacio, pero tratando como siempre de que ustedes vayan memorizando. Voy a colocar aquí un pequeño subtítulo que diga propiedades vectoriales de E y B. Voy a colocar acá algo que diga del campo eléctrico y campo magnético. ¿Listo? Y voy a hacer una grafiquita como para que ustedes se vayan metiendo en la historia, ¿sí? Se vayan metiendo en el asunto. Resulta y pasa de que, bueno, voy a hacer un sistema de coordenadas en 3 dimensiones. Mira. Voy a ver si me sale bonito. Haga de cuenta de que este es un sistema de coordenadas en 3D. Suponga que este de abajo es el eje X, el que va como para la derecha es el eje Y, y este para arriba viene siendo el eje Z, ¿sí? Entonces, ya he puesto, digamos, un sistema de coordenadas en 3 dimensiones para X, para Y y para Z, ¿listo? Yo he hecho esto porque resulta y pasa que en esta historia de las ondas electromagnéticas, fíjese que el campo eléctrico y el campo magnético son vectores, ¿no? Y esos vectores cumplen algunas reglas muy específicas y muy estrictas, ¿ok? Entonces, esas reglas corresponden a lo siguiente. Como el campo eléctrico y el campo magnético son vectores, entonces yo voy a dibujar el campo eléctrico donde a mí me dé la gana, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, suponga que el campo magnético lleva dirección Z, ¿sí? Entonces, mire, esta es la dirección Z, ¿sí? O sea que este vector corresponde al campo eléctrico, ¿sí? Entonces voy a escribir acá, el campo eléctrico lleva una dirección de Z, ¿listo? ¿Por qué lo dibujé hacia Z? Pues simplemente porque yo quise, ¿sí? Simplemente, no sé, alguien me dijo, dibújelo en Z, ¿sí? No importa, ¿ok? Lo dibujé en Z. Resulta y pasa de que si a mí me dicen que el campo eléctrico está en Z, entonces hay una condición que debe cumplirse para el campo magnético, y es que el campo magnético tiene que ser perpendicular al campo eléctrico. Repito, mire, si a mí, por ejemplo, en un caso hipotético, me dicen, Luis, el campo eléctrico está en Z, entonces yo el campo magnético, yo debo dibujarlo perpendicular a la dirección del campo eléctrico, ¿listo? Y si lo voy a dibujar perpendicular, debo dibujarlo bien sea en el eje Y o hacia el eje X, ¿listo? En este caso voy a dibujarlo en el eje X. Entonces yo lo dibujo en el eje X, mire, digo, bueno, supongamos que este es la componente del campo magnético, ¿listo? Entonces, ¿por qué yo tengo que dibujarlo paralelo al eje X? Simplemente por el hecho de que el campo eléctrico y el campo magnético deben ser perpendiculares. Esto no se les puede olvidar, mire. Les repito, el campo eléctrico y el campo magnético, los dos tienen que ser
perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo que hacen entre los dos tiene que ser de 90. ¿Ok? Vayan memorizando. Vayan memorizando. El campo eléctrico tiene que ser, perdón, el campo eléctrico tiene que ser perpendicular al campo magnético. ¿Listo? Quiere decir que el ángulo que hacen los dos tiene que ser de 90. Y acá fíjese que eso se está cumpliendo, ¿no? Es decir, el campo eléctrico va en Z, campo magnético va en X, quiere decir que el ángulo que hacen los dos vectores es de 90, ¿ok? Listo. Como yo tengo esos dos vectores y los dos vectores están unidos por la cola, yo puedo hacer la regla del paralelogramo. Mira. Yo podría decir, bueno, estos vectores, digamos que forman este paralelogramo, ¿sí? O sea que acá se va a formar un plano, mire, ¿sí? Este es un plano, ¿sí? A esto es lo que se le llama como una onda plana. Es decir, esto es una onda plana, ¿sí? Más adelante les voy a explicar cómo se identifica este concepto de onda plana. Por ahora supongamos que esta es una onda plana. ¿Por qué es una onda plana? Pues simplemente porque el vector de campo eléctrico y campo magnético forman un plano cuando yo armo el paralelogramo. ¿Listo? Ahorita hacen sus preguntas, pero esperen un momentico. Resulta y pasa que hay otra condición que debe cumplirse en esta teoría, ¿no? Y es que la dirección de la onda tiene que ser ahora perpendicular no solamente al campo eléctrico, sino también perpendicular al campo magnético, ¿sí? Y una posibilidad para que eso se cumpla es que el vector de campo, perdón, es que la dirección de propagación ahora tiene que ir en la dirección de Y, ¿sí? Ya les especifico eso un poco mejor. Entonces, miren, este es el vector K, ¿sí? Resulta y pasa que con K yo voy a definir la dirección de propagación. Entonces, K, voy a colocarlo acá. K, para esta demostración, K va a definir la dirección de propagación. ¿Listo? Entonces, mire, lo que les debe quedar claro acá es lo siguiente. Dice, la dirección de propagación de la onda siempre tiene que ser perpendicular, no solamente al campo eléctrico, sino también tiene que ser perpendicular al campo magnético, ¿sí? En pocas palabras, lo que les quiero decir es que los tres vectores, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, como la dirección de propagación, los tres tienen que ser mutuamente perpendiculares. Los tres tienen que ser perpendiculares entre sí. ¿Listo? Entonces, fíjese, yo partí del hecho de que el campo eléctrico iba en Z. ¿Por qué lo puse en Z? Pues simplemente porque a mí me gustó ponerlo en Z, ¿sí? Entonces, si el campo eléctrico está en Z, yo no puedo colocar la componente de campo magnético, ya no la puedo colocar en Z. Y la dirección de propagación tampoco la debo colocar en Z. El campo magnético debo colocarlo en X y la dirección de propagación debo colocarla en Y. ¿Ok? Más adelante, tranquilo que más adelante vamos a ver las técnicas de cómo uno encuentra esto, ¿sí? No es fácil, pero tampoco es difícil, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado para saber si a usted le dan el campo eléctrico en Z, dónde debe colocar el campo magnético y dónde debe colocar la dirección de propagación. ¿Listo? Eso lo vamos a aprender con los ejercicios. Por ahora lo que yo necesito es que usted se meta en su cabeza de que estos tres vectores son muy importantes y los tres tienen que ser mutuamente perpendiculares. ¿Sí me siguieron hasta ahí? Puedo anotar eso, ¿sí? Mientras ustedes hacen preguntas, puedo anotar eso como para que vaya quedando así un poquito más claro, ¿sí? Voy a anotarlo acá. Voy a anotarlo aquí, un chulito, y voy a anotarlo. Dice, bueno, dice, el campo eléctrico, el campo E, ya saben ustedes que E es el campo eléctrico, y el campo magnético
son perpendiculares entre sí. Son perpendiculares entre sí. ¿Listo? Entre sí. Y la segunda conclusión es que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares también, son perpendiculares los dos a la dirección de propagación. ¿Listo? Esas son las dos conclusiones que traté de redondearla ahí en esa gráfica. ¿Sí? No sé si tengan preguntas hasta ahí. Hagan las preguntas. Hagan preguntas. Profe, una pregunta y, por ejemplo, ¿un vector no puede ir en dos dimensiones? O sea, por ejemplo, el campo eléctrico que vaya en Y y Z. Sí, puede ir en dos. Es decir, un campo eléctrico puede tener dos dimensiones y hasta tres, ¿sí? Si a mí me dan un campo eléctrico con tres dimensiones, ya el problema matemáticamente se vuelve muy grande, ¿sí? Entonces, por lo regular, en los problemas que resolvemos acá, siempre consideramos un campo eléctrico que tenga dos componentes, ¿sí? Puede ser componente en X y componente en Y. Solo dos componentes, porque tres ya se vuelve muy difícil. Yo aquí puse una sola componente porque para explicarle esto en particular me resultaba como más fácil, ¿sí? Solo puse una componente. Si les hubiese puesto dos componentes, entonces ahí se enreda la cosa. Entonces por eso les puse una sola componente. Pero sí, lo que tú dices es cierto, ¿no? Normalmente los ejercicios, los problemas que uno soluciona, por lo regular los problemas dan dos componentes. ¿Listo? Más adelante lo vamos a ver. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, vamos a seguir. Listo. Yo voy a tratar como de, digamos, de hacer un par de demostraciones para estas cosas que acabo de decir, porque aquí solamente se los conté, ¿sí? Les conté la historia de que, bueno, de que ellos son perpendiculares, pero en realidad a mí me gustaría hacer la demostración, como para que el estudiante como que le quede por ahí claro y como que vaya afianzando un poco más las ideas. Voy a hacer una primera demostración para que ustedes también vean de que estas cosas pues a veces no son difíciles. Por ejemplo, ¿cómo hace uno para demostrar de que el campo eléctrico es perpendicular acá? ¿Sí? Si yo demuestro que el campo eléctrico es perpendicular acá, en realidad lo que estoy demostrando es que el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación. ¿Listo? Eso es lo que estoy tratando de hacer. ¿Ok? Entonces, yo en realidad lo que tengo que hacer es reemplazar un par de ecuaciones. Mire. Por ejemplo, esta ecuación ya usted la conoce. El campo eléctrico es igual a E sub 0, vector, multiplicado por el seno de K punto R menos WT. ¿Sí? Cierro acá. ¿Listo? Ese es el campo eléctrico. Pero nosotros también conocemos una cosa que es la ley de Gauss, que fue lo que vimos la clase pasada, y la ley de Gauss lo que dice es que la divergencia, ¿sí? ¿Recuerdan la divergencia? Lo que dice es que la divergencia del campo eléctrico es igual a cero, ¿no? ¿Sí?
Entonces, la idea acá es básica, porque yo lo que tengo que hacer acá es como que tratar de calcular la divergencia del campo eléctrico, ¿sí? Entonces voy a tratar de calcularla, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, listo, yo voy a calcular la divergencia. Entonces, la divergencia de E, pero fíjese que E es E0 multiplicado por el seno de K punto R menos WT, ¿sí? Cierro acá y eso lo igualo a 0, ¿listo? Yo todavía no he calculado la divergencia, solamente la dejé indicada, mire. El producto punto está acá, ¿no? No he calculado la divergencia, repito. Solamente la dejé indicada, ¿no? Sí, me captaron hasta ahí. Sí, sí, profe. Bueno. Este cálculo de la divergencia es un cálculo que es un poco simbólico, ¿sí? Entonces, yo lo que debo hacer acá es lo siguiente. Ustedes saben, cuando ustedes calcularon la divergencia de los ejercicios que les dejé, finalmente ustedes cuando calculan la divergencia, ustedes lo que hacían era calcular derivadas, ¿listo? Derivadas con respecto a qué, con respecto al tiempo o con respecto al espacio, les estoy preguntando. Con respecto al tiempo o con respecto al espacio. La respuesta es con respecto al espacio, ¿no? Repito, cuando ustedes calculan la divergencia, ustedes lo que están calculando son derivadas parciales con respecto al espacio, ¿listo? Entonces, si yo intento calcular la divergencia acá, ¿sí? Lo que yo tengo que calcular en realidad es una derivada con respecto al espacio, ¿sí? Y el espacio está contenido aquí en este R, ¿sí? Es decir, tengo que calcular una derivada con respecto a R. ¿Ok? Entonces, cuando yo calculo la derivada con respecto a R, fíjese que aquí tengo escrito un seno. Entonces, la derivada del seno, eso da un coseno, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto va a quedar algo así como esto, mire. Esto es bastante abstracto de ver, pero yo sé que ustedes lo van a entender. El E0 yo lo voy a dejar quieto, ¿sí? Voy a decir, bueno, E0 lo voy a dejar quieto, ¿sí? Es una constante, no depende de R. Ese E0 es una constante. Aquí cuando yo derivo con respecto a R, aquí me va a salir una derivada interna que es K, ¿sí? El vector K me va a salir acá. Lo voy a meter dentro de paréntesis y afuera me va a quedar un coseno de K punto R menos WT. Cierro acá y eso igual a 0. ¿Sí? No sé si comprendieron, pero eso da la derivada, ¿no? ¿Sí? Repito, calcular la derivada de esto es simplemente calcular la derivada del seno, ¿no? ¿Sí? Entonces uno sabe ya que la derivada del seno da coseno y la derivada interna de KR da K, simplemente. ¿Listo? Entonces, por esa razón, aquí dentro de este paréntesis me quedó E0, que es una constante, que es lo que está afuera de, digamos, de la derivada, y K que sale cuando yo derivo internamente, ¿no? Aquí, producto de la divergencia, es decir, este producto punto, tiene que prevalecer acá abajo, ¿no? Que esto es algo a veces como difícil a veces de entender, ¿sí? Es decir, repito, el producto punto que está arriba, yo lo voy a dejar entre los dos vectores que están acá abajo, ¿listo? Entonces, ahí me queda el producto punto de E0 y K, ¿ok? No sé si me comprendieron esa parte. Bueno, si lo comprendieron bien, si no, entonces hagan preguntas, ¿sí? ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Sí, profe, ¿puede volver a repetir esa parte, por favor? Ah, ok. Sí, no, mira, lo que estoy diciendo es esto, o sea, a ver, voy a colocarte con otro color, voy a colocarte en color morado, voy a colocarte la ecuación. Yo quiero calcular esta ley de Gauss, mire, ¿sí? Esta ley de Gauss, ¿sí? La ecuación que está en cuadrito. Esa ley de Gauss es la ley de Gauss que yo les presenté en la clase pasada, ¿sí? Esa ecuación lo que dice es que la divergencia del campo eléctrico tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Eso, solo dice eso. Y yo les decía de que ustedes en la clase pasada, o incluso en los problemas que yo les dejé que calcularan la divergencia de ciertos vectores, ¿sí? De ciertas funciones vectoriales. Y yo les digo acá,
cuando ustedes hicieron esos ejercicios donde les pedía calcular la divergencia, ustedes allá lo que hacían era calcular derivadas, ¿sí? O sea que calcular una divergencia en realidad consiste en calcular derivadas, ¿ok? Entonces, si yo tengo que calcular esta divergencia que le estoy poniendo aquí en una nube, mire, ¿sí? Si usted tiene que calcular esa operación divergencia, en realidad lo que usted tiene que calcular es una derivada con respecto a la parte espacial, no con respecto a la parte temporal, solamente con respecto a la parte espacial, ¿listo? Entonces, cuando usted deriva con respecto a la parte espacial x, y, z, que está contenida aquí en R, eso le va a dar lo siguiente, ¿sí? Entonces usted tendría que decir, bueno, ¿cuánto da la derivada del seno? Yo sé que la derivada del seno da coseno, ¿no? ¿Sí? Y sé que la derivada interna de KR, pues me da K, ¿sí? Entonces, mire el K, está. Producto de la derivada interna sale este K, ¿sí? Y producto de la derivada del seno sale este coseno que está acá, ¿ok? Y todo eso tiene que ser igualado a 0, ¿no? Bueno, ya han aprendido mejor. El asunto de la ecuación está igualada a 0, que podrías es decir, bueno, la amplitud del campo eléctrico, producto punto con K, eso es igual a 0, mire. Y esto es igual a 0 por el simple hecho de que este coseno que tengo acá, fíjense que yo lo pasé al otro lado a dividir, ¿no? Entonces 0 sobre ese coseno, eso sigue dando 0, ¿no? Entonces finalmente yo me quedo con esta ecuación de acá, mire. Yo me he quedado con esta ecuación. Esta ecuación que está en la nube, ¿sí? Esa ecuación, ¿ok? Y esa ecuación dice de que el producto punto entre el vector de campo eléctrico y el vector de dirección de propagación tiene que ser igual a 0, ¿listo? Entonces fíjese que para que eso sea igual a 0, la única posibilidad entre el vector E y el vector K es que sean perpendiculares, ¿ok? ¿Sí lo comprenden ahí? ¿Sí? Bueno, no sé si comprendan eso, ¿sí? Pero le puedo colocar acá una nota, ¿sí? Para que ustedes de pronto, si no se acuerdan, por ahí por ahí recuerden. Cuando yo tengo el producto punto entre un vector A y el vector B, ¿sí? Esto por definición es la magnitud de A por la magnitud de B multiplicado por el coseno del ángulo entre los dos vectores, ¿sí? Entonces, si yo tengo que teta es igual a 90, ¿sí? Si yo digo, bueno, el ángulo que hacen los dos vectores A y B es de 90, es decir, los dos vectores son perpendiculares, entonces claramente uno lo que dice es que el coseno de 90, eso es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De que este producto punto, el producto punto entre A y B es 0, ¿listo? Es 0. Entonces, acá arriba la conclusión es esa, mire, es decir, si ya yo estoy afirmando que el producto punto da 0, la única posibilidad que a mí me queda es considerar Profe, se le estaba cortando. No sé si a los compañeros igual. A mí también me pasa lo mismo.
Listo, acá estoy. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, voy a proyectarle otra vez porque algunos compañeros escuché de que no se estaban viendo la pantalla. Entonces, para Sí, que vean profe, la no se pantalla. escuchó Bueno. nada, profe. Se Ah, lo escuchó último no se entrecortado. escuchó. Ah, ok. Sí, Sí, debe ser entonces internet acá. Listo. Listo. Bueno, el tablero ya lo están viendo, muchachos. sí, profe. Listo. Yo les estaba contando es que, fíjese, que cuando uno calcula la divergencia de eso y igual a esa divergencia a cero, uno llega a esta ecuación que tiene en la nube, mire. Voy a repetir esa parte, ¿sí? Esta ecuación que tiene en la nube. Entonces, esa ecuación, si ustedes leen esa ecuación lo que dice es que el producto punto entre el campo eléctrico y K, que es la dirección de propagación, es igual a cero, ¿sí? Repito, el producto punto entre el campo eléctrico y la dirección de propagación es igual a cero. Entonces, cuando uno tiene eso igualado a cero, es decir, si yo digo que esto obligatoriamente tiene que ser igual a cero, entonces no queda otra que decir de que el campo eléctrico y la dirección de propagación son vectores que son perpendiculares. ¿Listo? Son vectores perpendiculares. Si usted no entiende todavía eso, ¿por qué pasa eso? Yo lo que tengo que hacer como profesor es por ahí recordarles la definición de producto punto, ¿sí? De pronto usted no se acuerda. Pero cuando usted tiene el producto punto entre dos vectores, ¿sí? Usted tiene el producto punto entre A y B. Por definición, el producto punto entre dos vectores es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que hacen los dos vectores. Es decir, este teta es el ángulo que hacen los dos vectores. Si yo considero que ese ángulo es de 90, ¿sí? Entonces claramente todos saben que el coseno de 90 es 0, ¿no? ¿Sí? Como el coseno de 90 es 0, entonces eso quiere decir que el producto punto entre A y B es igual a 0. ¿Listo? Entonces, el producto punto es igual a 0 cuando el ángulo que hacen los dos vectores es 90 grados. Es decir, los dos vectores son perpendiculares. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí o se escuchó raro? No, sí, profe, se entendió. Ok. Bueno, listo. Yo podría hacer lo mismo o algo parecido con el campo magnético, ¿sí? Esta sería como una segunda demostración. La voy a hacer simplemente como para reafirmar lo que les acabo de decir, ¿sí? ¿Cómo uno comprueba de que el campo magnético B es perpendicular acá, ¿sí? Entonces, la historia es muy parecida, la voy a contar rápidamente porque es lo mismo, ¿sí? Es decir, no hay nada nuevo acá, ¿sí? Entonces, uno lo primero que tiene que decir, bueno, el campo magnético, como yo sé que es una onda, entonces el campo magnético yo lo puedo escribir así, mire, B sub 0, ¿sí? Vector, multiplicado por el seno de K.R menos WT, ¿sí? Estos K y R son vectores y esto lleva un producto punto acá. ¿Listo? Para hacer esta demostración, yo lo que tengo que considerar es la ley de Gauss. Entonces, mire, la ley de Gauss, no para el campo eléctrico, lo que debo considerar es la ley de Gauss para el campo magnético. Y la ley de Gauss para el campo magnético decía de que la divergencia del campo magnético es igual a 0. ¿Sí? Esta ecuación la tienen ya ustedes escrita en su cuaderno. Repito, esta ecuación lo que dice es que la divergencia del campo magnético es igual a 0. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bueno, listo. Después de eso, fíjese, lo que voy a hacer es reemplazarme. Entonces voy a decir, bueno, listo. La divergencia del campo magnético. Entonces voy a dejarlo aquí como indicado, ¿sí? Divergencia del campo magnético, pero bueno. ¿Qué es el campo magnético? El campo
de K.R menos WT, cierro acá, cierro todo esto, y todo eso tiene que ser igual a 0, ¿ok? Entonces la historia es muy parecida, o quizás igual, a lo que les acabo de contar hace un rato, ¿sí? Si yo voy a calcular la divergencia de esto, yo lo que debo hacer es una derivada, ¿listo? O sea que debo derivar el seno. Yo sé que la derivada del seno me da pues un coseno, ¿no? Entonces, nada, acá simplemente voy a colocar acá, esto me da un coseno de K.R menos WT, ¿sí? Todo eso lo debo multiplicar por B sub 0, que es una constante, ¿verdad? Como B sub 0 es una constante, pues yo lo saco de la derivada, ¿no? Aquí me queda el producto punto, y afuera me va a quedar, o mejor dicho, multiplicado en producto punto con B sub 0 me va a quedar el K. Esta historia es muy parecida a la anterior y eso es igual a 0, ¿listo? Entonces acá yo lo que debo hacer es decir, bueno, este coseno, fíjese, como es distinto de 0, yo lo voy a pasar a dividir, ¿no? Y como yo tengo 0 entre cualquier número, pues eso sigue dando 0. Entonces acá, fíjese que me queda de que la amplitud del campo magnético, producto punto, con la dirección de propagación, eso tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, como eso es igual a 0, ya aquí yo, de esta ecuación, fíjese, esta ecuación, lo que me permite concluir es que el campo magnético es perpendicular a la dirección de propagación. Digamos, esa es la conclusión, ¿listo? O bien digo de que el campo magnético y la dirección de propagación son perpendiculares, es decir, hace un ángulo de 90, o simplemente digo que el campo magnético es perpendicular a la dirección de propagación. ¿Ok? Esa entonces sería la segunda, digamos, la segunda demostración. ¿Listo? Entonces, en la primera, demostramos que el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación, y en la segunda, lo que estamos demostrando es que el campo magnético también es perpendicular a la dirección de propagación. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Profe, ¿puede subir un momentico la otra hoja? Sí. ¿Qué tanto ahí? Sí, ahí. No sé si tengan preguntas. Ya, profe. Bueno. Bueno, voy a bajar. Bueno, voy a hacer un tercer análisis que tiene que ver con lo siguiente. Me voy a colocar aquí el número 3. Voy a colocarlo mejor en rojo. Número 3. Y yo ahora necesito que usted se concientice de que, fíjese, ahora el campo magnético y el campo eléctrico, ellos dos también son perpendiculares. ¿Sí? Esto no lo hemos, digamos que no lo hemos demostrado. ¿Listo? Repito, mire, el campo eléctrico y el campo magnético, los dos también son perpendiculares. Hasta el momento lo que demostramos fue que los dos por separado son perpendiculares a la dirección de propagación, pero no sabemos cómo se comportan ellos dos. ¿Listo? Entonces, para hacer esta demostración es algo relativamente sencillo también.
yo voy a partir de una cosa que se llama la ley de Ampère-Maxwell, ¿sí? Es algo que ya ustedes conocen, ¿sí? Entonces, si yo escribo la ley de Ampère-Maxwell, esa ley lo que decía, ya la escribimos en el cuaderno, ustedes ya la tienen escrita, dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, ¿sí? Esta es la ecuación. O sea, lo que le quiero decir es que esta ecuación, con esta ecuación es posible que yo pueda demostrar de que el campo eléctrico y el campo magnético sean vectores perpendiculares, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Ya yo sé cuánto vale el campo eléctrico y cuánto vale el campo magnético, ¿no? Entonces simplemente lo que voy a hacer es reemplazar. Voy a tratar de escribir un poquito pequeño, a ver si eso cabe. Sí. Entonces voy a escribir acá, bueno, de este lado me va a quedar el rotacional del campo eléctrico, pero el campo eléctrico es E0 seno de K punto R menos WT, ¿sí? Cierro acá y acá me va a quedar menos. Bueno, esto no va a caber ahí. Bueno, eso no. Por más que lo hice pequeño, pues no creo que vaya a caber. Voy a colocar acá. Esto va a ser igual, coloqué el igual abajo, a menos, esto me quedaría menos, la derivada con respecto al tiempo, ¿de qué cosa? El campo magnético, pero el campo magnético es B0, seno de K punto R menos W por T. ¿Sí? Cierro acá. ¿Sí? ¿Vieron lo que hice, verdad? Solamente reemplacé en la ecuación de arriba, ¿sí? En la ecuación que está en el cuadro. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Listo. Bueno, de acá yo lo que tengo que hacer es hacer el cálculo de esas cosas, ¿sí? Entonces, calcular la derivada con respecto al tiempo, no, digamos que eso no tiene mayor inconveniente. La cosa grave o la cosa así un poco rara está del otro lado, ¿sí? Cuando yo vaya a calcular el rotacional, ¿sí? Pero entonces, la idea es la misma, ¿sí? Siempre que yo vaya a calcular un rotacional, cuando yo calculo los rotacionales, en realidad estoy calculando son derivadas con respecto a la parte espacial, ¿sí? Lo mismo que les decía para el caso de la divergencia. Entonces, pasa lo siguiente, miren. Del lado izquierdo, cuando yo calcule el rotacional, en realidad yo voy a calcular es derivada con respecto al espacio, ¿sí? Entonces, ahí de ese lado me va a quedar lo siguiente, me va a quedar entre corchete, me va a quedar el K, producto cruz con E sub 0, ¿sí? Y todo eso va a estar multiplicando a un coseno, ¿sí? Este coseno sale de calcular la derivada. Coseno de K punto R menos WT, ¿sí? ¿Listo? Y eso, bueno, ahí espere, sí. Y eso debe ser igual a menos un B sub 0, sale acá un menos W de la derivada interna y me sale acá también un coseno de K punto R menos WT, ¿sí? ¿Okay? Así me quedaría esto. ¿Sí? Ojo donde está el igual, mire, el igual está por acá, voy a resaltar. ¿Sí? Listo. Lo primero que yo debo ver ahí en esa situación es que fíjese que a ambos lados de la ecuación yo tengo un coseno, ¿sí? Un coseno con el mismo argumento. Entonces, ese coseno yo lo puedo cancelar. Lo voy a cancelar a ambos lados. ¿Listo? Entonces, esta ecuación me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar
el producto cruz entre la dirección de propagación y el campo E sub 0 igual a B sub 0 multiplicado por W. ¿Sí? O sea, me queda esta ecuación. ¿Sí? Voy a colocarle un nombre a esta ecuación, voy a colocarle ecuación asterisco. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? No les... Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Sí, necesito que todos me hayan seguido hasta aquí, hasta la ecuación asterisco. Sí, profe. Listo, no he concluido todavía, mire, pero de esa ecuación asterisco, digamos que uno puede sacar dos conclusiones, ¿sí? Ya las estoy viendo claras ahí. Entonces voy a escribir acá, de asterisco se puede concluir lo siguiente. Dos puntos. La primera conclusión es esta, mire. La primera conclusión, uno dice, bueno, una primera conclusión sería esta. Si yo agarro esa ecuación, fíjese, si yo agarro esta ecuación K cruz E sub 0, ¿sí? Si yo agarro esta ecuación, y yo calculo la magnitud a ambos lados, ¿sí? Haga de cuenta que yo calculo la magnitud, mire, yo digo, bueno, voy a calcular la magnitud, esta barrita con esta otra barrita, lo que estoy diciendo es que estoy calculando la magnitud de ese producto cruz, ¿listo? Y del otro lado también voy a calcular la magnitud de este producto, bueno, voy a calcular la magnitud de B sub 0. De omega, no calculo la magnitud porque es un número, ¿sí? Entonces lo puedo sacar de esa magnitud, no hay problema. Listo. Resulta y pasa de que cuando yo calculo la magnitud de un producto cruz, no sé si ustedes se acuerdan, pero esto me da la magnitud del primer vector, que es K, multiplicado ordinariamente por la magnitud del segundo vector, E sub 0, multiplicado por el seno del ángulo entre los dos vectores. Pero yo sé que el ángulo es de 90, mire, porque yo sé que el ángulo que hace K y el campo eléctrico es de 90 grados. ¿Listo? Entonces por eso coloco seno de 90. Y esto es igual a omega multiplicado simplemente por B sub 0. Es decir, la magnitud del vector B sub 0 es el mismo B sub 0, ¿sí? Simplemente que le quito la rayita de vector. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, yo sé que el seno de 90 es 1, ¿sí? Todos ustedes, si yo le pregunto a un estudiante aquí, ¿cuánto da el seno de 90? Él diría, seno de 90 da 1, ¿sí? Entonces, acá hay dos cosas, mire. Voy a tacharlo para decir, el seno de 90, esto da un 1. ¿Listo? Ténganlo presente. Todos aquí deberíamos saber eso. El seno de 90 es 1. Voy a reemplazar esto. Sabemos que K multiplicado por C, que es la velocidad de la luz, eso es igual a omega. ¿Listo? Entonces, si yo reemplazo este omega aquí, del lado derecho de la ecuación, entonces eso me va a quedar así, mire, me va a quedar que K multiplicado por E sub 0, por el seno de 90, que es 1, eso va a ser igual a K multiplicado por C y multiplicado por B sub 0. Entonces, yo puedo cancelar el K perfectamente. Yo puedo decir, mire, a ambos lados tengo un K y del otro lado pues también tengo un K. Entonces, de aquí aparece una relación muy importante que se usa en muchos ejercicios y es el hecho de que la amplitud del campo eléctrico dividido entre la velocidad de la luz es lo mismo que la amplitud del campo magnético. Mire, esta ecuación tienen que sabérsela de memoria porque es una ecuación que se usa mucho. Mire. Aquí está, se me quedó un poquito fea. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es una ecuación que se llama, o es una relación más bien, una relación entre esta es una relación entre
las amplitudes de los campos. ¿Sí? Y esto es bastante bueno, mire, porque de alguna manera lo que dice es que si usted conoce la amplitud del campo eléctrico, inmediatamente usted conoce la amplitud del campo magnético. Mire que están relacionados, y están relacionados a través de una constante, ¿no? La constante es C, la velocidad de la luz. Aquí hay una cosa muy importante, y es el hecho de que por lo regular, fíjese que por lo regular los campos eléctricos son grandes, ¿sí? Por lo regular los campos eléctricos son grandes y los campos magnéticos por lo regular son pequeños, ¿sí? Así que más adelante lo van a ver en el ejercicio. Por lo regular le dicen, no, que el campo eléctrico vale, no sé, 5000 newtons sobre coulomb, ¿sí? O voltios sobre metro, ¿sí? Y le dicen, no, el campo eléctrico, no sé, son 0.3 teslas, ¿sí? Más o menos esos son los órdenes de magnitud que se relacionan acá. Pero ténganlo presente, miren. Si usted conoce la amplitud del campo eléctrico, conoce la amplitud del campo magnético. Mire que están relacionadas a través de una constante, ¿ok? O sea que si conoce la una, conoce la otra. ¿Listo? Sí me siguieron hasta ahí, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, la segunda conclusión es un poquito difícil de ver. Voy a tratar de explicarla lo mejor posible. La segunda conclusión dice lo siguiente. Recordemos esto, mire. Voy a colocar acá como un recorderis. Recordar. Entonces recordemos lo siguiente. ¿Sí? Miren esto. Imagínense que si usted tiene un vector cualquiera, ¿sí? Si usted tiene este vector, suponga que este vector es un vector B, y tiene este vector que lo voy a llamar el vector A, ¿sí? Este es el vector A, ¿sí? Entonces, fíjense, esos dos vectores están unidos por la cola, miren, ¿sí? Dos vectores unidos por la cola. Yo puedo armar o puedo sumar esos dos vectores armando una cosa que se llama el paralelogramo, ¿sí? Eso era lo que ustedes veían en vectores. Entonces, si usted arma el paralelogramo, el paralelogramo es este, ¿sí? Este que estoy rayando acá viene siendo el paralelogramo, ¿sí? Ese paralelogramo, haga de cuenta que es un plano, ¿ok? Es un plano. Entonces, si a mí me dicen calcule el producto cruz entre A y B, ¿sí? El producto cruz entre A y B me da otro vector, y ese vector lo voy a llamar C. Pero resulta y pasa de que C tiene que ser un vector perpendicular. Fíjense que C es un vector perpendicular al plano formado por los dos, al plano formado por A y por B, ¿sí? Repito, mire, haga de cuenta que usted tiene dos vectores, ¿sí? A y B, ¿sí? Entonces, esos dos vectores generan un plano, ¿sí? Ese plano usted lo consigue a través de una cosa que se llama el paralelogramo, ¿sí? Eso era lo que usted veía allá en su curso de vector, ¿listo? Entonces, resulta y pasa de que si a mí me dicen que calcule el producto cruz entre A y B, ese producto cruz me da otro vector, y ese vector yo lo llamé C, ¿sí? Lo llamé C porque simplemente se me ocurrió llamarlo C, ¿listo? Entonces resulta y pasa de que C es otro vector que tiene que cumplir la siguiente condición. C tiene que ser perpendicular al plano que forman los vectores A y B, ¿sí? Entonces, si yo quiero dibujar ese vector perpendicular, yo debería dibujar un vector más o menos en esta dirección, ¿sí? Es decir, este es el vector C, ¿listo? Y ese vector C cumple esa condición, ¿no? Es decir, el vector C cumple la condición de que es perpendicular al plano formado por A y por B, ¿listo? ¿Entendieron esa idea?
Bueno, espero que hayan entendido esa idea. Esta idea es muy importante porque, fíjese, que cuando yo tengo esta ecuación, fíjese, esta ecuación, K cruz E sub 0 igual a, aquí hay un omega por B sub 0. Cuando yo miro esta ecuación que le estoy metiendo aquí en el cuadrito, fíjese, cuando yo miro esa ecuación, yo lo que estoy diciendo también es algo parecido a lo que acabo de decir arriba con A, B y C, ¿sí? Lo que dice esta ecuación es que aquí hay un producto cruz, acá hay un producto cruz, mire, el producto cruz es este, ¿sí? Hay un producto cruz. Y ese producto cruz tiene que dar otro vector, mire, y ese vector es B sub 0, ¿sí? B sub 0 multiplicado por W, ¿listo? Repito, mire, aquí hay un producto cruz, ¿listo? El producto cruz es entre K y E, ¿sí? Y ese producto cruz, lógicamente, tiene que dar otro vector, ¿no? Entonces, este vector B sub 0 tiene que ser perpendicular al plano que formen K y E sub 0, ¿listo? Entonces, cuando yo defino, cuando yo grafico en el plano, ¿sí? Si yo digo, bueno, supongamos que, bueno, voy a buscar otro color porque este color no es bueno. Supongamos que este es K. ¿Sí? Supongamos que, yo digo, bueno, supongamos que este es K, ¿sí? Supongamos que la dirección de propagación de la onda va para arriba, ¿listo? La puse para ir pues simplemente porque quise, ¿sí? Entonces, yo, para dibujar E, yo debo dibujarlo perpendicular, porque ya dijimos de que ellos son perpendiculares. Entonces, supongamos que perpendicular es para acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este sería E0, ¿listo? Los dos son vectores. Entonces, el plano que forman ellos dos, voy a dibujarlo. El plano que forman ellos dos sería este sería el plano que forman los dos, ¿sí? Entonces, fíjese lo siguiente, vea. Acá lo que debo decir es lo siguiente. Ya yo estoy diciendo de que E, el campo eléctrico y la dirección de propagación, ya sabemos que son perpendiculares. Por eso los dibujé así con el ángulo de 90. Entonces acá lo que estoy diciendo es que B sub 0, este B sub 0, voy a decirlo acá, B sub 0, tiene que ser perpendicular al plano. Este tiene que ser perpendicular al plano formado por los dos, al plano. ¿Sí? El plano lógicamente es este. Voy a colocar acá la palabra plano para que ustedes sepan. El plano es estas rayas de color verde. ¿Listo? Entonces, mire, yo no sé si ahí es como colocarle un poquito de imaginación, porque ya no les puedo decir mucho más. Ustedes tienen que darse cuenta con sus propios ojos. Es el hecho de que si B sub 0 es perpendicular al plano, ¿sí? Y el plano que tenemos es ese que estoy dibujando allí, entonces la conclusión es que aquí E sub 0 y B sub 0 también son perpendiculares. Son perpendiculares. ¿Sí? No sé si lo ven, pero ya no le puedo hacer más dibujos, no les puedo hacer. ¿Sí? Tienen que darse cuenta de ahí. ¿Sí? No sé si lo vieron. Ustedes lo verían. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, listo. Listo. Bueno, por ahí más o menos va terminando la teoría, ¿sí? Esta teoría ya nosotros la podemos aplicar, digamos, a algún ejemplo, ¿sí? Yo podía ponerles algún ejemplo. No lo voy a hacer porque ese ejemplo me demoraría más de 1 hora, así que no queda tiempo, pero voy a esbozarlo, ¿sí? Para explicarle cosas. ¿Sí? El ejemplo dice lo siguiente. El ejemplo dice esto, dice,
dice así, una onda luminosa plana tiene una intensidad de campo eléctrico dado por dos puntos. Voy a escribirla acá. Entonces, tiene una componente EX que es igual a 0. Tiene una componente en Y que es igual a 0.5 coseno de 2pi por 10 a la 8 t menos x sobre c, y una componente en z igual a 0.3 multiplicado por el seno de 2pi por 10 a la 8 t menos x sobre c, cierro acá, ¿sí? Estas son las componentes. Y después dice, acá abajo, dice que calcular a longitud de onda P, campo magnético, y C, una cosa que es la polarización. Listo. Ese es el ejemplo, ¿sí? Lo voy a hacer la próxima clase, porque, bueno, me voy a demorar bastante para explicar. ¿Sí? Me siguieron hasta ahí, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Entonces, mire, Sí, profe. bueno, por lo regular, a uno siempre le dan el campo eléctrico, ¿no? Y después a uno le preguntan cuál es el campo magnético, ¿sí? Por lo regular los ejercicios, bueno, hay una tanda de ejercicios que pide eso, ¿sí? A usted le dan las componentes del campo eléctrico y usted tiene que calcular cuáles son las componentes del campo magnético. Para hacer eso tiene también sus cascaritas, ¿no? Por eso es importante que en estas clases vamos despacio para que usted vaya asimilando de buena manera cómo saber cuál es la dirección, sobre todo cuál es la dirección del campo magnético. Por lo regular a uno siempre le dan el campo eléctrico y le preguntan el campo magnético, pero también puede ser al revés, ¿sí? A usted le pueden dar el campo magnético y le preguntan cuáles son las componentes del campo eléctrico asociado, ¿ok? Cuando ustedes vean este tipo de ejercicios, tienen que mirar lo siguiente. Miren, aquí dentro del argumento de la función va a aparecer siempre una variable. En ese caso, esa variable es x. Mírenla acá. ¿Sí? Aquí aparece una x. ¿Listo? La otra componente tiene la misma x. ¿Listo? Resulta y pasa de que la variable que aparezca ahí es la que va a asumir la dirección de propagación en este caso. ¿Listo? Repito, mire. La variable que aparezca dentro del argumento de la función es la que va a asumir la responsabilidad de hacia dónde se va propagando la onda, ¿sí? En ese caso, uno tendría que decir de que la onda se va propagando hacia la derecha del eje X, ¿sí?
¿Por qué hacia la derecha? Pues hacia la derecha porque aquí aparece un signo negativo, mire. ¿Sí? Fíjense que aparece signo negativo arriba y signo negativo abajo. Y aparece una X dentro del argumento, aparece una X. Entonces, esa información que aparezca ahí es la que me va a decir hacia dónde se va propagando la onda, ¿sí? Si, por ejemplo, ahí no me hubiesen puesto X, si no me hubiesen puesto Y, entonces yo diría de que la onda se va propagando en la dirección de Y, ¿sí? Si me hubiesen puesto Z, entonces yo digo que la onda se va propagando en la dirección Z, ¿listo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Lo otro que necesito que tengan en cuenta es el hecho de que, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el argumento de la función de la componente en Y, fíjense, es el mismo argumento que aparece en la componente en Z, mire, ¿sí? Es decir, el número que aparece arriba es el mismo que aparece abajo. ¿Ok? Y eso es muy importante que ocurra porque no puede aparecer una cosa distinta arriba y abajo, ¿no? ¿Sí? Es decir, la frecuencia para la componente Y tiene que ser la misma frecuencia para la componente Z, ¿sí? No puede ser distinta, ¿ok? No puede ser distinta, tiene que ser la misma, ¿sí? Esto viene de esa consecuencia que yo les decía hace un rato del hecho de que los campos eléctricos y magnéticos siempre están en fase, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, eso también hace referencia al hecho de que en general el campo eléctrico se propaga con una velocidad de c y el campo eléctrico también se propaga con la misma velocidad. Entonces siempre es importante que, de que el W y el término K que acompaña a X deben ser los mismos tanto arriba como abajo. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Es decir, ustedes no van a encontrar un ejemplo en el cual les pongan un W arriba y un W abajo distinto, ¿no? Los W tienen que ser iguales. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, señor. Lo otro que ustedes también deben tener en cuenta, hay que tenerlo muy presente, es el hecho de lo siguiente, mire. Aquí fíjese que esta componente me está diciendo de que esta componente segunda me está diciendo que hay una componente del campo eléctrico que está vibrando en Y, ¿sí? Y la de abajo me está diciendo que hay otra componente que está vibrando en Z, ¿sí? Es decir, el campo hay un vibrando en Y otra componente que va vibrando en Z, ¿listo? Eso es importante que se sepa, ¿sí? Entonces, la variable que aparece ahí como su índice de E, es decir, allá, simplemente le va a representar la dirección en la cual está vibrando el campo eléctrico, ¿no? Eso es muy importante que lo tengan presente. Entonces, una cosa es dónde está vibrando el campo eléctrico y otra cosa es hacia dónde se va propagando la onda, ¿sí? Una cosa importante acá también es lo siguiente, mire. Fíjese que aquí la componente del campo eléctrico es 0. Y eso tiene mucha lógica, mire, porque la componente del campo eléctrico es 0 por el simple hecho de que yo no puedo poner componente del campo eléctrico en X, porque es que la dirección de propagación de la onda, fíjese que va en X, ¿no? Entonces, si yo digo de que la dirección de propagación de la onda va en X, ya yo no puedo colocar, componentes de campo eléctrico en X, ¿sí? Lo repito para que se entienda, mire. En este ejemplo, la dirección de propagación de la onda va en la dirección X. Entonces, eso quiere decir que usted jamás, ojo, jamás puede poner una componente del campo eléctrico en X y tampoco puede poner una componente del campo magnético en X. La dirección de X es exclusivamente para la dirección de propagación, ¿sí?
Esto es muy importante porque básicamente es lo que usted tiene que aprender de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Si en un examen usted pone que la dirección de propagación va en X y me dice, es que el campo eléctrico también va en X, chao, eso queda mal, ¿sí? El estudiante podrá decir, ay, profesor, pero es que fue una X nada más. Nada, el concepto está mal aplicado, ¿listo? Eso para que lo tengan presente. No sé si tengan preguntas de ese ejercicio, ¿sí? No lo he solucionado, no lo he tocado, no le he hecho nada. Simplemente estoy diciendo algunas cosas que ustedes deben visualizar ahí en el problema. ¿Sí? Pues cuando lo solucione, pues les cuento mucho más, ¿no? Pero no sé si Profe, tengan, digamos, alguna pregunta. Sí, pregunta. ¿Y cómo se halla ahí la amplitud del campo eléctrico? Bueno, la amplitud del campo eléctrico se halla como se halla cualquier amplitud o magnitud de un vector, ¿sí? Míralo un poco acá. Acá lo voy a mostrar. Fíjate, el 0,5 este que aparece acá vendría siendo como la amplitud de esa componente, ¿sí? Es decir, este es como una amplitud E sub 0, voy a colocarle E sub 0Y, ¿sí? Sería ese 0,5. Y este 0,3 que aparece acá viene siendo como la amplitud, pero para esa componente, ¿sí? Esta sería E sub 0Z, ¿listo? Si yo quiero conseguir la amplitud de la onda completa, es decir, E, yo lo que debo hacer es calcular la raíz cuadrada de E sub 0Y al cuadrado más E sub 0Z al cuadrado, ¿sí? Fíjate que eso se calcula como se calcula la magnitud de cualquier vector, ¿no? ¿Sí? Entonces yo lo que tendría que hacer acá es, para calcular la amplitud de la onda, yo lo que tengo es que agarrar las amplitudes de cada una de las componentes, elevarla al cuadrado y después sacarle la raíz, ¿sí? Eso lo vamos a hacer más adelante en los ejercicios. Ya que hiciste la pregunta, pues te lo digo acá, ¿sí? Pero más adelante lo vamos a hacer. Repito, estas cosas son como si uno estuviera manipulando vectores, ¿sí? Entonces hagan de cuenta de que EY es un vector que va en la dirección Y y EZ es un vector que va en la dirección Z, ¿sí? O la dirección K. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Hagan preguntas, muchachos. ¿Sí? Preguntas, No, o sea, profe. no les dé miedo. Sí, preguntas, sí, tú vas a preguntar, sí, dale. ¿No ibas a preguntar? ¿Quién fue el que habló? Yo escuché como que alguien iba a preguntar. ¿Alguien iba a preguntar o no? Profe, y esto, una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, el campo eléctrico en X es 0, ¿sí? Pero dice que la dirección de la propagación es X, ¿sí? Pero si yo tuviera, Sí. por ejemplo, la dirección en Y, entonces no sería, el campo La- eléctrico en X no sería 0, o sea, sería diferente. eh, no, no necesariamente. Tú me estás diciendo de que si yo asumiera el hecho de que el perdón, que la dirección de propagación de la onda fuera en Y, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si eso Sí, fuera así, si la dirección de propagación de la onda yo la cambio para Y, entonces yo no debo colocar componente del campo eléctrico en Y, pero sí podría colocar una componente del campo eléctrico en X, ¿sí? Entonces, revive la X, revive la componente del campo eléctrico en X, pero tengo que eliminar la Y, ¿sí? Por lo regular los problemas ya vienen armados, ¿sí? O sea, los problemas no traen errores, ¿sí? Ya ellos vienen armados y ellos ya saben que si la dirección de propagación de la onda va en Z, entonces la componente del campo eléctrico en Z simplemente desaparece, la quitan, ¿sí? Para que el problema tenga, ok, profe. digamos, sea sustentable, ¿sí? Sí, señor. Listo.
yo para resolver este problema, muchachos, necesito que ustedes, si yo quiero, ahorita más tarde les mando un par de videos, ¿no? Pero si ustedes pueden ir viendo la regla de la mano derecha, les agradezco que por ahí vean algún video de YouTube de la regla de la mano derecha, ¿sí? Así se me hace más fácil para la próxima clase cuando yo les siga dando este tema, ¿sí? El asunto es que explicar la regla de la mano derecha así virtualmente es un poquito complicado, ¿sí? A veces los estudiantes no la captan así de fácil, ¿no? Entonces, para hacer esa parte más fácil, porque es importante que ustedes apliquen acá la regla de la mano derecha para que puedan saber para dónde van las componentes. Entonces, yo les pido de que en estos días ustedes repasen, pongan por ahí un video de YouTube y repasen la regla de la mano derecha. La misma regla que ustedes vieron en vectores y en electro, ¿listo? Para que cuando yo les explique acá, por ahí la capten un poco más rápido, ¿sí? Entonces les pido eso. ¿Listo? Yo voy a dejar por acá, porque ya van a ser las 2. Listo. Creo que la próxima clase tenemos la primera sesión del Oral Presentation, ¿no? Entonces recuerden de venir preparados, ¿sí? Traten de comprar buen internet para ese día. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, listo. Nos vemos la próxima clase, muchachos. Bueno, hasta luego, profe. Bueno, profe, hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Voy a armar este PDF para